together. Now we are one. I'm not afraid. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto tener a Nicolás Zuckerfeld, director de No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo, o There are not 36 ways of showing a man getting on a horse. Y es un gusto presentar esta película como premiere europea en Vision Nouvelle 2021. Mi nombre es Violeta Baba, soy parte del comité de selección del festival. Bienvenido, Nicolás, ¿qué tal? Muchas gracias, Violeta, gracias por la invitación. Bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con la decisión de esa confianza en el espectador, digamos, de tener un gran primer capítulo dedicado al footage, que es un footage desde ya muy disfrutable y muy enriquecedor, y que después cobra muchísimo sentido en la segunda parte de la película. Pero ¿cómo fue esa decisión? No solo en tanto a cuáles son los fragmentos y cómo se edita, cuál es ese archivo que se incluye, sino también a cuánto eso debería durar en la película. Bueno, en primer lugar, la película tuvo desde su origen la idea de trabajar con el archivo. Es decir, en primer lugar, la película iba a ser completamente de material de archivo, de fragmentos de películas de Raoul Walsh. Pero en el proceso de selección de material, yo reunía a un equipo de amigos, cinéfilos, críticos, como para visualizar el material e ir buscando dentro de las películas de Raoul Walsh momentos en los que personas se subieran o se bajaran de caballos, ¿no? A partir de la famosa frase de Raoul Walsh que da título a mi película. A partir de esa investigación, de ir seleccionando el material, por una cuestión completamente azarosa, es más, buscando subsidios del Fondo Metropolitano, tengo que armar una sinopsis de la película. Entonces mi carácter obsesivo me dice automáticamente que tengo que citar exactamente la fuente de donde proviene la frase, simplemente para armar el texto que tenía que justificar la existencia de la película. Y yo sabía que la frase, el primer lugar donde yo la había escuchado era en un texto de Kosarinski, de Edgardo Kosarinski, sobre el cineasta David Griffith. Y empiezo a buscarla y pensé que googleándola iba a aparecer rápidamente el origen de la frase, y empiezo a descubrir que no solamente era así, sino que no aparecía. Y de repente empezamos con el equipo de selección de material digamos, ellos empezaron a plegar a mi búsqueda obsesiva, y todos empezamos a buscar el origen de esa frase, dónde Kosarinski había leído esa frase. A tal punto de que nos fue llevando a una especie de misterioso recorrido a través de diversas publicaciones, revistas de la década del 50, 60, 70, en el que la frase empezaba a aparecer de otra manera. Cuando de repente empezó a aparecer de otra manera, nos empezamos a preguntar, ¿y entonces por qué Kosarinski la citó así? Y en ese momento, alguno de nosotros, creo porque nos comunicamos en un grupo de WhatsApp, empezó a decir, che, esto debería entrar a la película, ¿no? Y ahí se me iluminó la posibilidad de que la película también contara con esa investigación. Entonces la película no iba a ser solamente una película compuesta de material de archivo, sino también iba a ser una película que jugara con el archivo a partir de un proceso casi detectivesco a propósito del origen de la frase, que dicho sea de paso, en ese momento, cuando se me ocurre la idea, cuando se nos ocurre la idea de que la investigación se incluya en la película, todavía no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Entonces, en el montaje, finalmente decidimos estructurar la película en dos grandes partes, confiando en que al espectador se le iba a generar esta inquietud de a dónde iba a llevar todo esto, y sobre todo que la segunda parte fuera un golpe y un choque radical a la primera parte, ¿no? Y que tenga una metodología casi inversa, ¿no? Sí, totalmente. Tiene un golpe de efecto, y hay como algo de que la segunda parte está respondiendo a la primera, o un diálogo.
Y ya hablando entonces de la segunda parte, esta es una pregunta que tengo desde que vi la película, ¿cómo llegas a la decisión de narrar? ¿Por qué es una narración en tercera persona? Bueno, está buena tu pregunta porque es una pregunta que yo también me hice cuando estábamos haciendo el montaje de la película, ¿no? Yo sabía que iba a haber una voz en off, pero en su momento iba a ser una voz en off yo la había escrito, o sea, tuvimos varios procesos de escritura, ¿no? Yo coescribí la película con Malena Solars, y en esos procesos de escritura fuimos oscilando entre la primera y la tercera persona, pero no le encontrábamos el tono, no le encontrábamos también la razón de utilizar una primera, la razón de utilizar una tercera, y finalmente me acuerdo que hablando con un amigo y también ex docente mío, que incluso es un personaje en la película, que es David Ubiña, él me comentaba que después de ver una versión de la película con la voz en off en tercera, él me decía que lo interesante de la tercera persona era que permitía jugar con la ficción, ¿no? La famosa frase de Rimbaud de yo es otro, ¿no? Es decir, la posibilidad de desdoblarme y no estar pegándome demasiado, digamos, a mi persona, ¿no? Y jugar con esta pequeña deriva ficcional, este pequeño efecto de distancia que podía generar la tercera, cuando generalmente digo que el personaje de la película es un personaje muy parecido a mí, pero que no soy yo, ¿no? De hecho, en la película ese personaje no se llama Nicolás Zuckerfeld, sino que es el profesor, ¿no? Mientras que todos Bueno, los vos demás, también sos profesor. totalmente, claro, yo soy docente en la facultad y en realidad debo admitir que todas las cosas que suceden o sea, que yo narro en la película que le pasan a ese profesor, son cosas que me pasaron a mí, digamos, cuando estaba realizando el proceso de investigación, digamos, y todas las personas que aparecen, que rodean a ese personaje, son personas que me rodearon a mí en el proceso de realización de la película. Sin embargo, me parecía interesante jugar un poco con esa pequeña distancia que permitía la libertad de la ficción, ¿no? Y no estar pegado, ya que iba a ser una película con tanta utilización de documentos, en ese punto tener una pequeña libertad para trabajar modificando algunas cosas, superponiendo algunos tiempos. Si bien sustancialmente no cambié mucho, sí me gustaba la posibilidad de tener una escritura más libre y no estar pegado al documento constantemente. Sin dudas te la dio porque la película tiene algo de, por un lado, uno podría decir una película que es de archivo, por otro lado, uno puede decir que es una película de investigación, pero también tiene algo de ensayo, de comedia de enredos. O sea, hay porque toda la información que empieza a llegar y cuán verídica o contradictoria o la que no llega, ese tono de comedia también imagino que fue un poco buscado y un poco encontrado. Contanos cómo fue un poco ese proceso. Bueno, ahí en realidad se cruzan varias cosas. En principio, mi amor a la comedia, digamos, debo admitir, que si bien nunca filmé y nunca hice una comedia pura y dura, sí Todavía. todavía me encanta el género. Me encanta el género. Y me encanta la libertad anárquica que tiene la comedia, ¿no? Escribí sobre la comedia, en fin, digo, es un género que me gusta mucho en general, no solamente en el cine, en la literatura también, ¿no? Y sobre todo siempre pensé la idea de que el mal llamado cine experimental tiene una vertiente cómica, ¿no? Digo, si uno piensa, por ejemplo, las primeras películas de vanguardia de entreguerras, como yo que sé, Un perro andaluz, tiene mucho de comedia, parece una película de Buster Keaton por momentos, ¿no? Pero también 30 años más tarde, yo qué sé, los Flux Films, ¿no? Son como pequeños gags hechos de una manera muy extraña, ¿no? Esos cruces, ¿no? Entre la experimentación y la comedia, ¿no? Entre algo que suele ser visto como estructural, ¿no? Como muy duro, muy frío, yo le encuentro mucha gracia, ¿no? Hay algo que ahí como tiene un valor
cómico algunas de esas películas que a mí me parece fascinante, ¿no? Y en ese sentido me parecía interesante cruzar esta supuesta frialdad del documento, nuevamente, con esta especie de tono de screwball comedy, de un personaje que se obsesiona y se empieza a volver loco con esa búsqueda, ¿no? Una comedia que, dicho sea de paso, también sucede en un fuera de campo, ¿no? Porque al fin y al cabo nunca vemos literalmente a ese personaje, pero uno puede imaginarlo. Entonces ese tono a mí siempre me interesó y siempre traté en lo que escribo de darle como esa especie de ligereza, ¿no? La palabra me parece que es esa. Me parece muy interesante y como realmente acertada en el sentido de que, si, además de todo lo que dijimos, la película es una película sobre el cine. Y este tono de comedia hace que no haya una relación solemne y que tanto, bueno, vos en la propuesta como uno como espectador pueda de alguna manera establecer una relación mucho más lúdica y animarse a preguntar y a cuestionarle a ese cine, ¿no? Y a esos grandes autores. Sí, digamos, si hay algo que a mí me genera rechazo es la solemnidad, digamos. Entonces, me genera rechazo en mi vida cotidiana. No solamente en el arte, sino en mi vida cotidiana. Y en un punto, la película tenía que tener eso inevitablemente, ¿no? Es decir, no para necesariamente desacralizar esto, sino para encontrar en eso la posibilidad de la comedia. Es decir, yo creo que incluso Raúl Walsh, y ahí me parece interesante ese cruce, ¿no? Incluso Raúl Walsh tenía mucho de comedia, además de que hizo varias comedias, por más que sus películas más conocidas sean las películas bélicas o las películas de aventuras, o los policiales, en realidad tenía varias comedias, y si uno lee la autobiografía de Raúl Walsh, es un delirio, o sea, es como una comedia en primera persona, ¿no? En la que inventa el 80% de las cosas que dice. Digo, para que te des una idea, empieza contando que un día, en una cena cuando era muy chico, la madre invitaba a muchos extraños a cenar a su casa, y de repente ve un extraño que le llama la atención porque está muy triste. Y cuando le pregunta a su madre quién es este extraño que está muy triste, dice, no lo molestes. Es el hermano de John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln. Vos decís, yo creo que lo estás inventando, pero esa invención me parece fascinante, ¿no? Sobre todo, además, sabiendo que un par de años después, él interpretaría a John Wilkes Booth en El nacimiento de una nación de Griffith, ¿no? Entonces, yo creo que ahí deliberadamente inventó eso y eso me parece muy gracioso. Sí, o si se lo imaginó y luego fue como materia para la interpretación, genial, ¿no? Y volviendo a este tono, yo cuando hablaba de tu película, ¿no? En el proceso de verla y charlarla con colegas, siempre decía que había algo muy genial, que el narrador no se toma demasiado en serio a sí mismo, ¿no? De algún modo, como que hay, pero no por eso no deja de tratar en serio el tema, a los temas. Y hay algo que finalmente resultaba como hasta emocionante en la película, que tiene que ver con ese momento de resolución final. ¿Cómo cae para ustedes? O sea, ¿cómo encontraron ese final de la información que trae Fernando Ganso, de Skorecki, y tomar al cine finalmente como algo simple, y en esa simplicidad todo lo complejo que puede haber detrás, ¿no? Bueno, mirá, justo el día de hoy, decíamos antes que yo era docente, justo el día de hoy di la clase, mirá qué particular, hoy di la clase sobre Griffith. Wow, con la que arranca la segunda parte. Sí, y acá tengo el cuaderno en el que di la clase, y justo estaba revisando el cuaderno y aparecía acá al costado lo que había escrito en su momento, ¿no? Mail Skorecki, ¿no? Que obviamente lo falseé. No la clase, porque la clase realmente la tengo escrita, ¿no? Pero después escribí acá arriba y lo escaneamos, y con Marcelo Granero, que hizo el diseño gráfico de los intertítulos de la segunda parte, lo incluimos. Pero en torno a lo que vos me decís de cómo apareció eso, en realidad
yo creo que ahí es donde realmente apareció esa especie de descubrimiento del documental, ¿no? Esta película no es una película como las de Herzog, donde de repente va a la punta ¿cómo se dice?, del volcán, ¿no? Y el volcán no erupciona y encuentra otra película. Pero hay algo de eso. O sea, en realidad, la película me terminó quedando de esa manera, ¿no? Como esta especie de fracaso luminoso, como suele decirse, ¿no? De las películas de Herzog y en realidad de cierto tipo de documentales. Cuando de repente nos tiramos el lance para mandarle un mail a Skorecki, aquella persona que era la única que había entrevistado a Raúl Walsh cuando tenía tan solo 20 años, ¿no? Y se había ido a Los Ángeles con Serge Daney, ¿no? Y de repente aparece esa respuesta, ¿no? Y eso me pareció el mejor cierre, ¿no? Y cuando yo decía el fracaso luminoso, todos me preguntaban, ¿realmente Kosalinski no te contestó? Yo digo, sí, digamos, no, yo nunca lo falsearía. Puedo exagerarlo, puedo volverlo Podés usarlo en el literario, montaje, incluso. totalmente, pero me parecía más interesante lo que realmente había sucedido que cualquier cosa que podía inventar. Me parecía un delirio lo que había sucedido, y cuando de repente descubrimos esa respuesta, dijimos, esto es mucho mejor que Kosalinski nos conteste. Tal vez, es más, no sé qué habrá pensado Kosalinski si vio la película, no sé si la vio la película, pero la verdad que le agradezco, ¿no? Le agradezco que no me haya contestado, porque apareció otra cosa que tal vez es mucho mejor, no lo sé. Por último, me parece genial lo que decís y sí, como que uno a veces insiste y a veces lo mejor que te puede pasar es que no suceda eso y aparezca otra cosa. Pero en todo esto que nombrás, lo que aparece es como una familia del cine. También cuando hablas de la forma de construcción, de esta gente, como algo como bastante interesante, que están por un lado, en la primera parte, como la idea de ese cine, de los directores, ¿no? Raúl Walsh, pero como todas las resonancias del cine clásico. Y por otro lado, parece en la segunda parte están los críticos. Y esos críticos son también colegas, amigos, docentes. ¿Cómo es esta familia y cómo funciona en la película? Bueno, esa familia es una familia que de alguna manera se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hay muchos miembros de esa familia que están conmigo hace varios años y otros incluso que fueron apareciendo en el proceso de realización de la película, ¿no? Como Eduardo Russo. Yo a Eduardo Russo no lo conocía, o sea, obviamente lo conocía leyéndolo, pero nunca había intercambiado ideas con él y de repente apareció en la película dando un dato revelador, dicho sea de paso, muy divertido, un poco absurdo como la mayoría de los datos que aparecen en la película, pero muy divertido al fin. Y yo sabía que tenía que... yo generalmente cuando hago películas trato de rodearme de gente que quiero, ¿no? Pero también de gente que sea idónea en los roles en los cuales terminan trabajando. Entonces, en ese sentido, me parecía completamente natural trabajar con este grupo de personas que eran amigos míos y que también, que son amigos míos, y que también tienen el mismo o tal vez más amor al cine que el que tengo yo, digamos. Entonces, en ese sentido, yo sabía que de alguna manera proponerles el trabajo de ver películas les iba a parecer genial. Se volvieron un poco locos, dicho sea de paso, porque no era solamente, sino también inventariar, anotar, armar un Excel, marcar el time code, cuándo empieza, cuándo termina. Pero cuando empecé a ver las respuestas de ellos y lo que me iban anotando en el Excel, de repente se empezaban a copar y había, no era solamente anotar cuando se subió un caballo, sino cuando se subió un elefante. Entonces, que además quedó en la película ese pequeño momento. Entonces,
esa familia, que tal vez tenga como lema principal la cinefilia, creo que fue lo mejor que le puede haber pasado a la película, ¿no? Que fue casi como una especie de sesión infinita de Raúl Walsh, donde todos nosotros estamos viendo películas de Raúl Walsh al mismo tiempo, ¿no? Y anotando y armando y metiendo cosas en una bolsita y catalogando y armando como una especie de atlas de lectura del lenguaje clásico. Entonces, en ese sentido, creo que como te decía, es lo mejor que le pasó. Y además, la idea de que eran personas de diferentes ramas etarias, ¿no? Había desde ex profesores míos hasta el director de la Cinemateca Portuguesa, pasando por críticos reconocidos, aún en actividad, a gente que es más chica que yo, digamos, que tiene 26 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que se armó como una familia que algunos pueden considerar bastante disfuncional, pero muy divertida de formar parte. Sí, debo decir que tiene algo lindo y emocionante porque después de ver la película uno se queda con la sensación de cierto mapa, como una cartografía, que también no es solo espacial, atraviesa el tiempo, como vos decís, generaciones, y cierta afiliación que es difícil encontrar y que la película lo deja plasmado. Uh-huh. Bueno, con esta... Sí. Y una cosa que quería decir, y que si lo quieren editar pueden editarlo, pero que de alguna manera también marcó, creo yo, y esto me di cuenta después, formas muy distintas de encarar la cinefilia, ¿no? Porque esas distintas generaciones tienen un acercamiento al cine muy distinto, ¿no? Entonces, no es lo mismo cómo veía Eduardo Russo las películas de Raúl Walsh que cómo las ve, yo qué sé, algún amigo mío que está en la película que tiene 26 años. Entonces, en ese sentido, esos cruces también terminaron quedando en la película. Eso. Sí, totalmente. Eso es algo que uno llega a percibir de algún modo, que esos diálogos, ese cruce, y me parece eso otra riqueza más de la película. Bueno, estamos muy orgullosos y agradecidos de esta charla y de tener la película en el festival. Así que, Nicolás, te felicitamos mucho y te súper agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias al festival. Bueno, espero que les guste la película. Bueno, gracias.